Bueno, hermanos, les quiero comentar algo muy importante que dice la Escritura. Porque en estos tiempos he tenido la oportunidad de conocer en la vida de muchos hermanos de la iglesia por situaciones que están pasando. Y eso no es nada nuevo, y la Escritura habla sobre eso. Que a veces pasamos por diferentes pruebas, diferentes situaciones en la vida. Y yo quiero, a través de la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Como dijo el Señor Jesucristo, escrito está. Y quiero traerles la palabra escrita sobre esas pruebas que muchas veces pasan hombres y mujeres. Y vamos a ir a Santiago, que está después de Hebreos. La palabra de Dios, el propósito de la palabra de Dios es darnos conocimientos de cómo vivir en el paso por este mundo. Porque nosotros somos ciudadanos del cielo, somos peregrinos, y nuestro destino final es el cielo. Pero Jesucristo nuestro Señor, que es el verbo, la palabra de Dios, nos informa y nos dice las cosas que vamos a vivir en estos tiempos. Y también nos da la salida también. Siempre nos da la salida. Y vamos, Santiago capítulo 1, vamos a ir a la palabra de Dios, la Biblia. Desde el primer versículo. Dice lo siguiente la palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salvo. Es una palabra para la Iglesia universal. No es una palabra para una denominación. Es una palabra para la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia universal. Esta iglesia es una iglesia local. Y todas las iglesias en su conjunto es la Iglesia universal. La iglesia verdadera es aquella que la cabeza es Jesucristo. Amén. Y los miembros son el cuerpo de Cristo. ¿Está claro? Entonces Santiago, siervo de Dios, envía una palabra a la iglesia. A la iglesia. Y dice lo siguiente la palabra del Señor. Verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mira lo que dice aquí. Es muy difícil a veces entender la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nos hallemos en gozo, en sumo gozo, por las pruebas diversas que estemos pasando. ¿Por qué dice eso? El 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, que nuestra fe, nuestra confianza en Dios es probada por las pruebas. Eso es lo que está diciendo. Vamos a pasar en esta vida por unas pruebas. Pero Dios quiere que pasemos por esas pruebas para que nuestra fe sea probada. Y al ser probada, porque la única forma de decir que somos más que vencedores es cuando pasamos por la prueba y vemos que vencemos la prueba. Que pasamos por la prueba, pero vamos a pasar esa prueba. Pero
es muy importante saber que el tiempo de la prueba también depende de algo muy importante que va a decir más adelante la palabra de Dios. Por eso la Escritura hay que cogerla y leerla palabra por palabra para poder entender cada palabra es una palabra de Dios. Por eso el centurión dijo, di la palabra, Señor, y mi siervo será sano. No necesitamos sino una palabra de Dios para cambiar nuestra vida. Una sola palabra de Dios, una sola palabra de Dios cambia nuestro entorno. Y mira lo que va a decir la palabra de Dios. Mas tenga la paciencia. Sigue hablando de la paciencia. Tenemos que tener una paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cada vez que vamos pasando por pruebas en la vida, va a llegar un momento que vamos a llegar a eso que dice la Escritura, sumo gozo. Al principio, cuando vamos caminando con el Señor, no sentimos gozo porque somos bebés espirituales. Pero cada día que vamos madurando y creciendo en el Señor, vamos a llegar a un momento que cualquier cosa que venga a nuestra vida, cualquier prueba que venga a nuestra vida, vamos a tener la absoluta seguridad y el gozo absoluto que el Señor tiene el control de esa prueba. Es un crecimiento espiritual. Amén. Amén. Pero hay un secreto. Atención. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Dice que el que necesite sabiduría, está pasando por una prueba, pídale a Dios sabiduría, para que con la sabiduría de Dios, no nuestra, podamos pasar esa prueba. Porque a veces nosotros alargamos la prueba. Como le pasó al pueblo israelita cuando pasó por el desierto. 40 días. Y se duró 40 años. Se demoró 40 años. Dios nos está diciendo que necesitamos tener sabiduría de Dios para que esa prueba que estamos pasando no dure 40 años, sino que dure 40 días. Era el desierto, estamos hablando de un desierto. Atención, que esto es importante lo que va a decir. El cual da a todos, no dice que a algunos, a todos. Cuando pedimos sabiduría de Dios, si se la pedimos a Él, Él nos la va a dar. ¿Será que le pedimos a Dios sabiduría para pasar la prueba? ¿Será que cuando Dios nos da la sabiduría de Dios a través de su palabra, obedecemos a la voz de Dios? ¿O será que lo hacemos a nuestra manera y por eso es que la prueba se alarga? Mira lo que dice aquí. El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice que será dada la salida, el conocimiento, la salida para dicha prueba. Pero mira lo que dice aquí, que es condicionado. Y yo sé que esta parte que viene aquí, tengámosla muy en cuenta. Mira lo que dice aquí, mis hermanos. Ese es el gran problema que yo veo. Y es en el versículo 6. Pero pida con fe. Amén. Hermanos, pida con fe. ¿Qué es la fe? La confianza de que Dios es real, que Dios me escucha y que Dios tiene el poder para que yo pueda pasar esa circunstancia. Y Él tiene la sabiduría y el control. Si nosotros dejamos esa carga en las manos de Jesucristo, dice que no llevemos cargas, despojaos de todo peso, dice el Señor, que echemos toda carga sobre Él. ¿Será que tenemos fe? ¿No será que el problema que tenemos es que sabemos la palabra, pero no confiamos
ni descansamos. Porque si tú no descansas es porque te falta fe, hermano. Porque está diciendo que la prueba, que con sumo gozo. Pero esta palabra no es para que nos sintamos mal, sino para meditar y decir, ¿será? ¿Será? ¿Será que Dios me ha dado sabiduría y yo lo he hecho a mi manera y no he descansado y no he confiado, sino que he hecho con mis fuerzas las cosas y resulta que he sido un estorbo para que pueda pasar por esa prueba en un poquito de tiempo, dice la Escritura? Mira lo que dice aquí. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Un soplo. ¿Alguien le dice algo? Está en la iglesia, recibe un mensaje de Dios, está el viernes aquí o el miércoles, recibe una parte de Dios y sale lleno. Y salió allí a la esquina y vio las cosas del mundo, vio las noticias. Entonces ya el mensaje, la sabiduría de Dios, que es el mensaje de Dios, es opacado con la corriente del mundo. Y mira lo que dice aquí, hermanos. Esto es muy fuerte. No piense, en el 7, no piense, nos está diciendo a nosotros, a la iglesia, no piense pues quien tal haga, que haga que dude, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Mira lo que dice aquí. Y vamos a ir a la palabra de Dios, donde vamos a ver el poder de Dios, de hombres que confiaron en la palabra. Amén. Amén. Mateo 8:13. Mateo 8:13.